El canal se llama Atypical TV, como usted es un papa atípico. Atípico. Esta es la historia del día en que el Papa Francisco envió un saludo a los mexicanos a través de las cámaras de Atypical TV. Y también es la historia del día en que mi amiga, la periodista mexicana María Antonieta Collins, hizo por primera vez una entrevista a un papa y me tocó el gusto de hacerla junto a ella para Televisa Univisión. Fue un milagro. Hace 11 años físicamente comencé a buscar una entrevista con el Papa y comencé cuando Benedicto XVI. Les vamos a revelar algo. Sí. ¿Saben qué hay aquí adentro? El regalito es ella. Yo ahora vine sin regalito. Estas son unas galletas que yo hago a mano y ya es la tercera o cuarta vez que le regalo al Papa las galletas, pero en teoría me siento un poco culpable porque sé que lo pusieron a dieta. La entrevista fue, más que entrevista, yo diría que es como fue una plática amena. Ella se mantuvo súper tranquila durante toda la entrevista, pero la verdad, cuando ya se acabó la entrevista, es que no podía contener la emoción y para mí fue algo súper emotivo verla prácticamente llorar. Se llaman mexicanos en Italia, de personas que ponen de México, que ponen en alto el nombre de México acá, para que no se hable mal que si de México son lo peor, ¿no? Sino que se diga que también los mexicanos hacen muchas cosas, entonces nomás usted dígales ahí. El canal se llama Atypical TV, como usted es un papa atípico. Atípico. No, solamente a los mexicanos le diría que no se olviden que para mí en América Latina la Virgen eligió México, eligió Guadalupe. No se olviden de eso. Son la preferencia de la Virgen. Exacto. Esta es la historia del día en que el Papa Francisco envió un saludo a los mexicanos a través de las cámaras de Atypical TV. Y también es la historia del día en que mi amiga, la periodista mexicana María Antonieta Collins, hizo por primera vez una entrevista a un papa y me tocó el gusto de hacerla junto a ella para Televisa Univisión. Aunque yo obviamente ya conocía al Papa Francisco por los muchos viajes y porque lo he entrevistado ya 2 veces, esta es una experiencia, les aseguro, diferente a las demás. Bueno, hemos llegado nada más y nada menos que a la residencia de Santa Marta. ¿Qué es Santa Marta? Es el lugar en el que ahora vive el Papa Francisco. Y hemos venido aquí a entrevistar al Papa Francisco. La conozco desde hace 1000 años. Y lo que les puedo decir que este era el sueño de su vida, ¿sí o no? El sueño de mi vida, el sueño de alguien que creció en un colegio católico como el Colegio Pacelli en Veracruz. Tú sabes que yo me pongo a pensar, las monjitas de la escuela mía del Colegio Pacelli de Bueno, Veracruz, cuando vean la entrevista se van a morir. No, y mis compañeras de Veracruz. Y tú imagínate, ¿cuándo irían a imaginar en sus cabezas que una alumna suya del Colegio Pacelli iba a llegar a estar junto a un papa sentado hablando? Cuando los papas no hablaban, cuando los papas no era otro mundo, cuando los papas no viajaban. O sea, era otro planeta. Estoy sin palabras. Pero bueno, la historia más reciente también es muy importante porque tú empezaste a cubrir de alguna manera, si bien residías en los Estados Unidos, el Vaticano. Para la cadena Univisión, Exacto. Sí. Soy la única persona que ha cubierto desde hace 30 y pico de años para Univisión y siempre Valentina fue la mano en la que yo me apoyaba. Pero quizá ahora déjame que yo cuente la historia tuya del otro lado. No solo Valentina es el referente más importante de un papado como el de Juan Pablo II, sino el del trabajo de ella, el acceso que tuvimos a través de ella cuando llegaste la primera vez a México en un avión. Eso no era normal. Los papas no se entrevistaban, los papas no viajaban. Quizá el último recuerdo sería Pablo VI, que viajó a Colombia y a Naciones Unidas. Pero ningún periodista le hacía una pregunta a un papa. Nadie se le acercaba a un papa. Nadie. E independientemente de lo que fuera, Valentina nos
nos permitió a los mexicanos aquel enero de 1979 maravilloso. Inolvidable. Inolvidable. Yo creo que ningún papa quizá va a volver a tener No, aquello yo que creo tuvo, que ¿verdad? no. San Juan Pablo II. Yo creo que él dijo que en México había descubierto cómo quería ser papa, en medio de la gente, y lo que vio en México siempre decía que no lo había visto en ningún otro lado del mundo. Y eso fue gracias en gran parte al trabajo. Yo me recuerdo Gracias la a noche los aquella, mexicanos sí, y los al mexicanos feeling que lo amaron, tan etcétera. impresionante que se dio. Pero además, gracias a esto, tú eras la persona más importante que tuvo ese viaje a nivel periodístico. Bueno, Veniste más en un avión cercana, que más nunca jamás pensamos tenerlo. Y yo era una humilde reportera de las 30 que Televisa tenía un gran despliegue periodístico. A mí me tocaba en 2 o 3 partes. Después, el referente más doloroso, en donde el día que él murió, tu cara nunca la voy a olvidar. Tú estabas haciendo el trabajo, pero se te veía el luto por encima de todo. Bueno. Usualmente tampoco es una persona que expresa mucho sus emociones. Ella es muy cuidada. Pero en ese entonces, los que te conocemos sabíamos que estabas rota de dolor. Sí, pero aquí la que tenía que hacer las preguntas era pero yo, mira, y la estás que con otra periodista, entonces la gente va me a está querer robando saber el qué trabajo, me está robando el programa. No, pero a ver, de todos tus recuerdos, digamos, de viajes, de conclaves, si tuvieras que contarle a las personas algo así que se te ha quedado como para siempre. Ay. Hay muchos momentos, ¿no? El mejor momento, no son muchos, pero quizá el más importante a nivel personal es cuando íbamos a ir con el Papa Francisco a Cuba? México. No, México. Cuba. Era a Cuba y a Estados Unidos. Exacto, no fue a México. Lo de las empanadas cuando sí, fue ahí. Exactamente. Entonces, cuando me dice Valentina, no, porque mira, ahora el Papa llega a la cabina, ahora esta es otra situación, el Papa llega a la cabina, nos saluda, hay gente que le lleva cosas, dije, gente que le lleva cosas, y me puse a pensar y pensé, como iba a los Estados Unidos, de las empanadas de un restaurante argentino de Miami. Gente muy modesta, muy trabajadora, pero que representan a los inmigrantes argentinos en los Estados Unidos. Y como iba a Estados Unidos, le hablo a Valentín y le digo, oye, hermana, ¿qué te parece las empanadas? Y me dice, sí, claro, me parece muy bien llevarle empanadas al Papa. Sí, me parece muy bien. Que eran como 80 y pico de empanadas. Pero nos las repartieron a nosotros, claro, en la cabina. El Papa nos las regaló. Bueno, tomó una, sí. Y partió por mitad, y entonces empezaron a decir que era la multiplicación, no de los las peces y empanadas, panes, sino de las empanadas argentinas del Papa. Y ya me imagino el que te las vendió, se volvería famosísimo. No, famosísimo. Además, de pronto me entra una llamada de Miami. Y era Miguelito Marciani, que ya el de las murió. empanadas. El de las empanadas lloraba. Yo no le entendía por qué lloraba. Es que dicen que había cola para comprar las empanadas. Oye, y te tuvo que haber dado comisión. No, hasta el día de hoy mi foto adorna el restaurante. Y las empanadas le produjeron un gran milagro moderno, porque después me confesó que estaba en problemas económicos el restaurante y que a partir de las ya empanadas le fue bien. Se volvió a poner bien. ¿Y te acuerdas cuando me dices, ay, hermana, le voy a llevar unas películas al Papa, pero que no las sí, las de Cantinflas. Y ahí me voy a México. Es cierto, te pedí a ti. Mira qué memoria tienes mejor memoria que yo, mucho mejor. No, hombre, pues ahí me voy a México. Es cierto, porque el Papa en la primera entrevista me había dicho, o antes había dicho algo de Cantinflas, o en la entrevista quizás. Sí. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Sería genial llevarle al Papa unas películas de Cantinflas para que se ría. Sí. Que nos había dicho en la entrevista que le caía pues muy en gracia. Y tú me las buscaste y me las trajiste y yo se las regalé. Yo fui a México a traerlas del Padrecito, me acuerdo, su excelencia, exacto. Y el señor doctor. No, ya le encantaron porque sí le cae muy en gracia, le hace reír. Le hace reír mucho. Hacía reír. Exacto. Qué tan complicado fue llegar a este día. Muy complicado. Fue un milagro. Hace 11 años, físicamente comencé a buscar una entrevista con el Papa. Y comencé cuando Benedicto XVI. Cartas, ¿cuántas cartas? Uy. Y todas tenían el mismo factor en común. Sí, como no. La respuesta. Sí, la respuesta. Sí, como no, se la vamos a hacer llegar a su santidad. La entregábamos
Y 2 o 3 semanas después era la carta de alguien que de decía, desafortunadamente, en estos momentos su santidad no está dando entrevistas. Ya hasta me lo sabía yo. Luego renuncia el Papa Benedicto, que viene el Papa Francisco. Pues empezamos todos, periodistas que todos querían, el primer Papa latinoamericano, el primero que hablaba español, el primero de tantas cosas, el primero que nos dejó con la boca abierta, ¿no? Aquella noche, que es cuando menos imaginamos que iba a ser él. Exacto. Esa noche y otra vez el proceso. Y ahí empezó tu búsqueda de la y ahí entrevista. empecé la mía y la de todo el mundo. Exacto. Y otra vez, entonces ya tenía yo más contactos que podrían cercanos a él. Y nada. Y eventualmente era lo mismo. No. Y después tú haces la primera entrevista que él te da a ti, la primera, y qué gusto nos dio a tus amigos. Viniste aquí, Yo vine hiciste un aquí programa a Roma, especial, hice me un programa acuerdo especial perfecto. de ti con el Papa. Es que Feliz. fue la primera entrevista a una televisora. La primera. Bueno, Y de ahí luego vino tu segunda. Y ahora viene la tercera y ya vengo yo. pero no te sientes agitada, ¿o sí? A No, ver, me siento preocupada. Pero yo creo que esa preocupación se quitará. normal. Bueno, Es se normal. quita, se quita. Yo te lo dije en alguna de estas ocasiones. Dios escribe el mejor guión, ¿no? Es perfecto en su magnificencia. Pero de eso, a estar viviendo los minutos previos, Es increíble. es increíble. Pero ya vas a ver que todo va a salir precioso. Les vamos a revelar algo. Sí. ¿Saben qué hay aquí La adentro? del regalito es ella. Yo ahora vine sin regalito. Estas son unas galletas que yo hago a mano y ya es la tercera o cuarta vez que le regalo al Papa las galletas, pero en teoría me siento un poco culpable porque sé que lo pusieron a dieta. Y entonces las últimas 2 veces que lo vi, pues no le traje galletas, le traje un tequila cuando le dolía la rodilla. Entonces le dije, ay, ¿cómo va tu rodilla? Entonces el Papa de risa dijo, para sanar la rodilla necesitaría tequila. Y resulta que yo me iba a México y dije, pues ya tengo el próximo regalo. Y volví y sí le traje un tequila. Pero hoy me sentí así, dije ya, Sí, no, esta no, vez, no. bueno, ya, aunque coma poquitito. Sí, pero él es frugal, entonces... Sí. Bueno, para las galletas no sé si es muy... Y por fin llegó el momento. Lo más divertido de ese momento fue que les tengo que confesar que yo no soy muy buena para maquillarme, pero María Antonieta es un verdadero genio. Se maquilla de una forma extraordinaria. Y bueno, ella súper generosa y linda empezó a darme como una pequeña maquillada. ¿Y qué va pasando? Que mientras estamos haciendo esto, de repente se abre la puerta y que va entrando el Papa. Entonces, claro, tiramos todo el maquillaje ahí a un sillón y ya nos fuimos hacia él para saludarlo. Lo que sí nos dimos cuenta de que el Papa caminaba con dificultad por su rodilla, caminó lentamente y hasta llegar ya al sillón que había sido dispuesto para él, colocado para él. Y la entrevista fue, más que entrevista, yo diría que es como fue una plática amena. Y bueno, si ustedes la quieren ver, nada más le den clic al link que está en la descripción de este video y ustedes la podrán ver completa, esta entrevista a Televisa Univisión, que es la primera vez además que 2 mujeres mexicanas se sientan juntas para entrevistar a un papa. Ella se mantuvo súper tranquila durante toda la entrevista, pero la verdad, cuando ya se acabó la entrevista es que no podía contener la emoción y para mí fue algo súper emotivo verla prácticamente llorar. Bueno, ¿te lo crees o no? No, no me lo puedo creer. Ay, Valentina, gracias. ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia? Me quedo con... Ay, esto no es, a ver, no es presunción, pero yo creo que es un galardón que nos llevamos tú y yo, porque al final nos dijo que éramos muy buenas entrevistadoras. Y cuando tú le preguntas a él, ¿qué nos faltó preguntarle? Nada, todo me lo preguntaron. Es un papa totalmente con los pies en la tierra, un papa que reza, un papa que no anda vestido de sotana blanca, dice todo el día. Un papa sí, que de repente está en su cuarto acá arriba y que lleva pantalón y camisa, que hace mucho calor con la sotana blanca. Sí, me quedo con un hombre que le tiene miedo al diablo, ¿no? Y cada 15 días se confiesa.
No quiere renunciar ahora, pero no descarta renunciar un día. Y no se iría a Argentina si renuncia, porque dijo que él es obispo de Roma, entonces ya entendimos que si un día renuncia, se queda por acá en una parroquia, confesando, ayudando, haciendo una labor pastoral como hacía en Argentina. Así que bueno, esto ha sido un programa totalmente diferente, con una entrevista papal, bueno, me parece... Vale la pena, no es vale cualquiera. la pena el programa, no cualquier cualquiera. día una mexicana viene a entrevistar al Papa. No cualquier día lo Tiene puede su uno hacer. sentido el programa. Claro que sí, ¿no? gracias mil. Mucha suerte. Bueno, y ustedes, si les ha gustado, no se olviden, suscríbanse a Atypical TV. Después que además cuentan con un mensaje del Papa, ¿eh? Ah, sí, qué el bueno Papa estuvo. Atípico. Desde Roma, Valentina Lasraki en Atypical TV.